Hola, buen día. Vamos a dar desarrollo a la temática de caída de tensión eh, por el método resistivo. ¿Ok? Este es un contenido como requisito para el desarrollo del curso de formación de electricistas. Para comenzar, vamos a dar inicio definiendo qué es la caída de tensión. La caída de tensión básicamente es el voltaje que se pierde desde la fuente hasta donde tenemos la carga en los conductores debido pues a los fenómenos físicos y eléctricos que se dan cuando una corriente atraviesa dichos conductores. Em, de manera práctica, nosotros podemos calcular o definir la caída de tensión, que es el voltaje de la fuente menos el voltaje de la carga. Esa diferencia es llamado delta de V o en algunas referencias o bibliografías le llaman voltage drop, que pues viene del término caída de voltaje, pero en inglés. Entonces, para la ilustración tenemos de que la fuente tiene un voltaje de 120 voltios y en la carga nosotros estamos midiendo la diferencia de potencial y solamente tenemos 116 voltios. Para este ejemplo, la caída de tensión sería de 4 voltios. Estamos perdiendo 4 voltios debido a los fenómenos físicos que se dan en los conductores para alimentar esta carguita que tenemos acá. ¿Sí? De esto podría surgir la pregunta que si hay algo que nos obliga a cumplir con algún límite. Como bien sabemos, el alcance de la normativa de las distribuidoras llega hasta donde nosotros tenemos nuestro punto de entrega. Si estamos en media tensión, llega hasta pues el corte media tensión, donde nos dan los XS100, los portafusibles, y ese es el alcance de la distribuidora. De ese punto hacia adentro, ya le corresponde al propietario de dicha instalación. Podríamos definirlo también como el punto donde nosotros tenemos la medición de consumo, ¿no? A partir de allí, hacia adentro, ya nos corresponde a nosotros. Normalmente, a partir del punto de medición hacia la parte interna, es cubierto por lo que vendría a ser la normativa NEC. Bueno, la NEC, que es el Código Eléctrico Nacional. Y dicho alcance, bueno, dicha normativa, dicho reglamento, nos indica en la sección 90.5 de que las notas contenidas en su material solamente son de carácter explicativo. Traigo esto a mención porque internamente el término caída de tensión nosotros lo podemos encontrar pero solamente en notas informativas, es decir, es material explicativo. Si bien es cierto, no es un parámetro de estricto cumplimiento, tenemos que tener en cuenta de que para nosotros dejar una instalación en óptimas condiciones es necesario efectuar una buena ingeniería de diseño y mantener valores adecuados de tensión desde la fuente hasta la carga. Es decir, el cálculo de la caída de tensión se vuelve un requisito indispensable a cumplir en el buen diseño de una instalación eléctrica. Estas son las notas que nos cita el Código Eléctrico Nacional. Tenemos una referencia en la sección 210.19a, en la
nota 3. El artículo 210 nos habla sobre los circuitos ramales y el artículo 215 nos habla sobre alimentadores. Em, los ramales, bueno, en la sección donde nos habla sobre ramales, que es la nota 3, nos dice de que para evitar una caída, bueno, que los conductores deben estar dimensionados, que sean capaces de evitar una caída que exceda del 3%, ¿sí? Los conductores de los circuitos ramales. Em, y para la sección de los alimentadores nos dice que los conductores de los alimentadores deben ser dimensionados para evitar una caída que exceda del 3% también. Si continuamos dándole lectura, vamos a darnos cuenta de que nos dice de que el conjunto de conductores del circuito ramal y conductores de alimentadores no deben dar una sumatoria mayor al 5% en caída de tensión. Esto implica que la combinación de las dos caídas de tensión, desde el alimentador hasta el circuito ramal, no debe exceder el 5%. Eso es referente a lo que cubre el Código Eléctrico Nacional del punto de medición hacia adentro. Sin embargo, las distribuidoras están obligadas a cumplir con cierto límite exigido pues por la SIGENT. Sabemos de que la SIGENT clasifica tres niveles de tensión en los voltajes, ¿no? Tenemos baja tensión, que son para 600 voltios o menos, media tensión que está por encima de 600, pero menores o iguales a 115.000 voltios, y alta tensión, pues que es por encima de 115.000. Basado en esos límites y basado en un parámetro que se le conoce como densidad de carga, tenemos esta clasificación del porcentaje permisible de caída de tensión. Bueno, acá los conoce como límites permisibles de tensión. Para baja tensión tenemos de que en densidades de carga alta el permitido es 7% y en densidad de carga baja es 8%. En media tensión, en densidad de carga alta es 6% y en densidad de carga baja es 7%. El aislado no es muy utilizado, son zonas donde la carga está pues con una separación bastante significativa. Y los otros dos términos, densidad de carga alta y densidad de carga baja, se refiere a zonas en donde tenemos más consumo de potencia o menor consumo de potencia por kilómetro cuadrado, ¿sí? Entonces, si quisiéramos hacer una analogía para este término, podríamos tomarlo como una interpretación en la que las zonas con densidad de carga alta son el casco urbano y las zonas con densidad de carga baja son zonas rurales, ¿sí? Donde sabemos de que eh, las casas están más separadas, incluso el consumo es diferente, ¿sí? Por la cantidad de equipos eléctricos que puedan tenerse en una zona o en otra. Entonces, vemos de que tenemos diferentes límites de caída de tensión. Bueno, acá lo define como delta de omega, ¿no? Pero esto es una exigencia para las distribuidoras, ¿sí? Esta es la, la combinación de alimentador circuito ramal. Acá pues no podríamos tener más del 3% y acá tampoco podríamos tener más del 3%, dándonos en combinación una caída de tensión máxima desde el alimentador hasta la salida de nuestra carga del 5%, ¿sí? Em,
tenemos que tener claro que la diferencia entre un alimentador y un circuito ramal. El circuito ramal es la sección de conductores que van desde la última protección hasta el punto donde servimos a la carga. Y un alimentador es desde el centro de carga principal hasta otros alimentadores o podría ser para en algún equipo específico, aunque si ya lo manejamos como que es un equipo, pues ya ese, a pesar de que esté en el tablero principal, ya vendría a ser como un circuito ramal, porque pues ya sirve lo que vendría a ser una carga específica. ¿Sí? Bueno, no nos vayamos a confundir, esta imagen solamente le he puesto de referencia. El hecho de que acá no hayan circuit breaker, ¿no? Solamente es una referencia para ilustrar de que pues, el alimentador sale de un centro de carga y lo más común es que alimente otro, ¿no? Pero pues acá deberían existir. Un detallito que acabo de notar. Ahora bien, la caída de tensión por el método resistivo, nosotros terminamos utilizando un parámetro que es conocido como resistividad. La resistividad es una característica física inherente de lo que vendría a ser todos los materiales, pero para cada uno de estos ya está clasificada, por así decirlo. Estos valores ya están tabulados, ¿sí? Ya están clasificados, han sido verificados por ciertas normas y eso es lo importante de esto, ¿no? Que ya son valores conocidos. En Internet o en algunas fuentes se manejan las constantes de resistividad para el cobre y para el aluminio, pero lo hacen para el cobre y el aluminio en general, ¿no? El cobre y el aluminio para aplicaciones eléctricas tenemos dos normas que lo rigen a estas y pues se nos exige de que ese material cumpla ciertas características em, físicas. Una de ellas es la resistividad. Vamos a notar de que tenemos el valor de referencia a 20 grados centígrados y es 1 entre 58. El valor de, esto es para el cobre. Para el aluminio tenemos que es 1 entre 71.5 y, perdón, entre 35.71, ¿sí? 71.5. Y el valor que nosotros utilizamos es el valor de tabulado 70 grados. Esto pues porque es la temperatura más cercana a la que estaría operando el conductor en la mayoría de condiciones. Pero cuando nosotros hagamos diseños y sepamos de que va a estar siendo operado el conductor a 90 grados, pues es mejor tomarlo a esa temperatura, ¿no? Al valor de 90 grados. Sin embargo, vamos a ver de que manejar este valor 1 entre 58 cuando ya estamos dentro de la fórmula se nos vuelve un poquito más complejo. Así que aprovechamos el comportamiento recíproco entre resistividad y conductividad y lo que hacemos es de que terminamos utilizando el valor de conductividad. Sabemos de que la resistividad es igual a 1 entre el valor de la conductividad. Entonces, si vemos el comportamiento que tiene, perdón, los valores que están tabulados para la resistividad, vamos a darnos cuenta de que es 1 entre un valor. 1 entre un valor. Bueno, debido a la relación que tiene la resistividad con la conductividad, podemos notar de que el valor que tenemos en esta, como divisor en esta operación, en este número, es el valor de la conductividad. ¿Sí? Lo que estamos teniendo entonces es el valor de la conductividad en acá.
Por ende, pues nosotros vamos a utilizar el valor de la conductividad, ¿sí? Los valores que más estamos usando es 48.47, 29.67, ¿sí? Para el cobre y 29.67 para el aluminio. La fórmula toma en cuenta lo que vendría a ser, bueno, aquí hay una deducción de por medio, ¿no? Y la podemos ver si alguno se ve tentado por la curiosidad. Pero la fórmula que se obtiene por lo normal es esta que tenemos acá. Y esta fórmula toma en cuenta los conductores, que ahí tenemos acá un conductor, dos conductores, dos. La corriente que atraviesa a esos conductores, ¿sí? La resistividad del material, debido pues a que es un material que tiene unas características físicas y una de ellas es la resistividad y la otra es la longitud, ¿sí? Y la sección del conductor, ¿sí? La sección del conductor pues se refiere al área, ¿sí? Al área de ese conductor que nosotros estamos utilizando. Bueno, cuando ya cambiamos de resistividad a conductividad, la fórmula nos queda de esta manera, ¿sí? Y el método de la caída de tensión podemos utilizarlo en dos escenarios. Podemos utilizarlo, uno, cuando nosotros estamos diseñando desde cero la instalación y necesitamos calcular un conductor que nos cumpla con cierta caída de tensión. Por ejemplo, estaríamos diseñando este alimentador que nos cumpla con una caída de tensión del 1%, ¿sí? Eso está por debajo del 3%, y el circuito ramal 3%. El alimentador pues lo hacemos con el objetivo de que sabemos de que va a llevar más corriente, a veces son distancias más largas, entonces para que haya una mejor alimentación en los centros de carga, le podríamos asignar un valor menor del el 3% a lo que vendría a ser el alimentador. Podría ser 1% o 1.5. Entonces, ese es el escenario 1, ¿no? Donde nosotros necesitamos conocer el conductor que nos cumple con un porcentaje de caída de tensión basado en la corriente y la longitud en la que vamos y en las condiciones en las que instalaríamos ese conductor. Y tenemos el otro escenario, el escenario 2, en el que, por ejemplo, nosotros ya tenemos los conductores instalados y necesitamos conocer cuál es la caída de tensión que nos genera ese conductor, ¿sí? En algunas ocasiones esto se utiliza como verificación, como sustento matemático para evidenciar que un conductor está mal diseñado, aunque nosotros en campo pues ya lo sepamos, ¿no? De que el conductor pues no cumple con dicho valor. ¿Por qué lo conocemos? ¿Por qué lo sabríamos antes de hacer el cálculo? Bueno, normalmente esto nace a raíz de que se hace una visita de campo, se toman mediciones y cuando la carga está siendo energizada, la carga se pone en funcionamiento, el nivel de tensión que llega pues no cumple el parámetro establecido, ¿no? Del 3%. Ah, partiendo de eso, eh, el sustento matemático pues sería el cálculo, ¿no? De la caída de tensión basado en parámetros nominales. Bueno, en los dos métodos tenemos la fórmula para carga monofásica y para carga trifásica. Ya vamos a ver la aplicación de estas. Debemos tener mucho cuidado también con los parámetros y cómo los ingresemos. Veamos de que la sección del conductor está dada en milímetros, ¿sí? Y no en AWG. Ya que AWG pues es una conversión de el equivalente en milímetros, pero no tenemos forma de hacer una relación
directa en la fórmula, o bueno, sí, sí podríamos, pero se nos volvería más complicado. Así que lo mejor es utilizarlo en milímetros y vamos a ver de que hay una tabla que nos da las equivalencias de milímetros a WG, ¿sí? La conductividad del conductor está dado en metros entre ohmios por milímetros cuadrados, pero también 1 entre ohmios es el equivalente a Siemens, entonces por eso es de que se pone normalmente esa representación, ¿no? Que es Siemens por metros entre milímetros cuadrados. Acá podemos ver pues que las unidades son de la conductividad son estas de acá. Em, para la longitud debe estar dada en metros, la caída de tensión estaría dada en voltios y debemos cuidar mucho el hecho de que tenemos fórmulas en función de corriente y en función de potencia. Yo les recomiendo de que normalmente utilicemos en función de la corriente. No es porque las fórmulas en función de la potencia tengan error alguno, sino que cuando nosotros hacemos el resto de cálculos, normalmente utilizamos el parámetro de la corriente para hacer el cálculo de los conductores por ampacidad, para definir las protecciones, em, para el cuadro de cargas. eh, Casi que todos los cálculos que nosotros hacemos referente al conductor están, dependen de la corriente de carga que se esté manejando, ¿no? Entonces resulta más práctico, ¿sí? A mí en lo personal me resulta más práctico tener ya la corriente definida y con eso pues hacer los cálculos de caída de tensión. Cuando lo hacemos de esa manera, pues lo que estaríamos, bueno, en cualquiera de las dos maneras estaríamos obteniendo milímetros cuadrados como resultado. Pero eso se cumple para los dos escenarios de cálculo, tanto cuando necesitamos conocer un conductor que cumpla con cierta caída de tensión o cuando necesitamos conocer la caída de tensión que se da en cierto conductor, ¿sí? Esta es la tabla del equivalente de milímetros cuadrados a WG. La calidad de la imagen no es muy buena, pero es por la forma en la que la copié. Sin embargo, esta es la tabla 8 del Código Eléctrico Nacional. Voy a proyectárselos por acá. Creo que la tengo a la mano. Ok, acá está. Esa está de acá. Normalmente el número de las tablas no cambia, pero pues estas se encuentran en el capítulo 9, que específicamente se llama así, tablas, y tenemos el equivalente de AWG a milímetros cuadrados, ¿sí? Em, Otra forma que tenemos para consultar eso, que también se los voy a compartir, es en la NOM 001, que es el Código Eléctrico Nacional tropicalizado, pero en México. Ellos tienen otras normas, bueno, aparte de las normas de la adopción del Código Eléctrico Nacional, pero nombrado como NOM 001, ellos fabrican conductores, entonces tienen normas de fabricación de conductores. Esto les exige que sus conductores se manejen tanto en milímetros cuadrados como en AWG. Por lo tanto, ellos a la tabla que nos definen las opacidades le añadieron una columna y esa columna pues es la de los milímetros cuadrados. Y de esta manera tienen milímetros cuadrados, AWG y opacidades. Esto lo hicieron en las dos tablas, ¿no? Bueno, en las tres. Em, Así que podemos utilizar esta tabla de referencia. Y si nosotros comparamos los valores, básicamente son los mismos de el NEC. Así que podemos utilizar ambas tablas de referencia o equivalentes. Y para el cálculo de
la corriente, vamos a estar utilizando estas fórmulas, también se las voy a compartir, ¿no? Para que las tengamos como recurso. Em, uy, ese es parte del otro contenido. Vamos a estar viendo tableros de carga más adelante. Yo he traído algunos ejemplos. Voy a auxiliarme de esta herramienta que tenemos acá para pues hacer el desarrollo de los ejercicios como ejemplo. Vamos a hacer la solución de lo que vendría a ser eh, un ejercicio para los dos escenarios y podamos tener pues esa referencia de cálculo, ¿no? Em, nos dice el planteamiento del problema. Se tiene una plancha de cabello que según la placa consume 1.5 kilowatts. La tensión de alimentación es 120 voltios, es decir, pues es una plancha para uso, eh, ya sea en un salón de belleza o en uso en casa, ¿no? Y desde la fuente hasta la carga existe una distancia de 35 metros. ¿Qué conductor debe seleccionarse para que cumpla con una caída de tensión máxima? Cambiémosle acá. El valor pues está muy dentro de lo del límite. Pongámosle 2.5%. Debemos seleccionar un conductor que nos permita que la caída de tensión máxima que hay desde donde está siendo energizado hasta donde estará la plancha conectada, pues sea de 2.5% máximo. ¿Sí? Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Voy a quitar la presentación de ahí. Voy a... Bueno, podríamos hacer una pequeña representación de lo que vendría a ser el diagrama de ese ejercicio. Vamos a ver por acá. Voy a intentar hacer una pequeña representación para que nos quede como referencia, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver acá. Vamos a buscar plancha para cabaña. Bueno, yo de plancha no sé mucho, así de que vamos a tomar una imagen cualquiera como referencia. Vamos a asumir que lo que nos están pidiendo es que nosotros pues, bueno, este tipo de equipos normalmente están bueno, son alimentados a través de un tomacorriente, así que nosotros vamos a encargarnos de diseñar bien esos conductores hasta la salida del tomacorriente. Vamos a ver por acá. Ok, aquí pues estaríamos conectando en la plancha. Algo así, para que tengamos ahí de referencia. Me faltó la distancia. Me faltó la distancia. Le vamos a poner acá 35 metros.
Esto pues es solamente como este carácter ilustrativo. Y vamos a sacar los datos también con los que vamos a energizar. Sí, aquí vamos. Acá. Ok, vamos a tener los datos. El voltaje va a ser igual a 120 voltios. Vamos a tener la potencia, que es igual a 1.5 kilowatts. La longitud es igual a 35 metros, ¿sí? Y el delta de V, vamos a ver si podemos ingresar acá un símbolo. Si se puede. Ok, delta de V. Acá tenemos que tener en cuenta que este porcentual no es igual a 2.5% máximo. Vamos a ver qué otro parámetro necesitamos. Tenemos el voltaje, la potencia, la longitud y el delta de V máximo. Ok, vamos a comenzar acá. Vamos a ver, el voltaje va a ser igual a 120. La potencia que vamos a estar manejando sería de 1.5. Vamos a ver si me lo toma así. Vamos a ver acá. No sé por qué me lo está sombreando. Creo que no es... Vamos a ver acá. Bueno, lo voy a expresar en watts mejor. Sabemos de que 1.5 kilowatts es igual a 1500, ¿no? Vamos a ver la longitud. Es igual a 35. Y el delta de V porcentual vamos a ponerle BD 2.5%. Vamos a intentar hacer el cálculo de la corriente. En teoría, ok, ya sé qué es lo que está pasando acá. Eso era. Vamos a hacer el cálculo de la corriente con las fórmulas que les he compartido. Bueno, que les voy a compartir. Vamos a utilizar para una fase, sí, y para amperios conociendo em, kilowatts. Ok, esta sería la fórmula que estaríamos utilizando. Así que vamos a ponerla por acá. Okay, vamos a ver. Para conocer la corriente, dice que va a ser igual a la potencia entre el voltaje por el factor de potencia.
Vamos a asumir de que vamos a utilizar un factor de potencia de 0.9, ¿sí? Esto con el objetivo de que no demos por sentado que es una carga 100% resistiva. Pero notemos de que la fórmula nos está dando el cálculo conociendo los kilowatts. Entonces yo voy a cambiarlo acá, voy a dejarlo como kilowatt para que pues directamente acá en la fórmula hagamos la conversión, ¿no? De kilowatt a watts. Por eso es de que lo multiplica por 1000, ¿sí? Esto serían amperios, ¿sí? Son 13.889 amperios. Ok, esto sería nuestra corriente. Si nosotros, voy a auxiliarme por acá de una pequeña calculadora. Si nosotros lo quisiéramos hacer en una de estas calculadoras, pues sencillo, ¿no? Vamos a ver, nos quedaría. Vamos a utilizar la fórmula. Perdón, acá, esta fórmula. Va a quedar que va a ser 1.5 por 1000. ¿Sí? Eso pues sabemos de que va a ser igual a 1500 watts. Entre, aquí vamos a abrir un paréntesis, 120 por 0.9. Acá tenemos 13.8888. Al final termina con 9, por eso es de que nos acerca la aproximación. Lo más práctico es hacerlo con este operador que tenemos acá. Y así ingresamos directamente la ecuación. Por 1000, vamos a bajar. Acá le vamos a poner 120 por 0.9. Damos igual. Acá cuando le vuelve fraccionario, lo convertimos y nos da el mismo resultado, ¿sí? Así que de esa manera podemos corroborar también el cálculo o hacerlo en nuestras calculadoras, ¿no? Ok, ahora, ¿qué sigue? Bueno, ya que tenemos lo que vendría a ser, me parece que esto está eh, muy grande. Voy a dejar por acá. Y voy a poner acá. Calculamos la corriente de la carga. Ahora vamos a calcular la sección que nos cumple pues con lo que vendría a ser la caída de tensión del 2.5%. Voy a tomar acá en cuenta de que eso es lo que se nos está pidiendo. Lo voy a poner por acá. Y vamos a ocupar una de las fórmulas que son las que recién hemos visto. Para el caso, como lo que necesitamos conocer es una sección que nos cumpla con dicha caída de tensión, vamos a utilizar esta de acá, ¿sí? Vamos a estar utilizando esa fórmula en función de la corriente, ¿no? Nos dice que la sección es igual a 2 veces la corriente por la longitud entre el delta de V por la conductividad. Ok, pero ¿cuál es el delta de V? El delta de V, pues básicamente es convertir
la tensión que tenemos el valor porcentual en voltios, ¿sí? Así que para ello, pues vamos a necesitar hacer dicha conversión. ¿Y cómo la hacemos? ¿Sí? Bueno, normalmente nosotros lo que hacemos es conversiones de valor normal a porcentual, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a hacer lo contrario. Entonces, lo que necesitamos hacer acá es convertir, bueno, vamos a ponerlo como un delta de un BD mayúscula, vamos a ver si nos deja. El voltage drop va a ser igual a BD entre 100 por 120 y esto va a ser igual a... ok, acá ya me lo está tomando, creo que como... Sí, como yo le especifique que es 2.5%, él ya me hace la conversión acá que es porcentual. Le voy a dejar que solamente es 2.5% para explicarles cómo es que es el cálculo acá, ¿sí? Y esto sería voltios, ¿sí? Eh, acá podríamos incluso ponerle bueno, no me permite, ¿ok? Pero el cálculo vendría a ser de la siguiente manera. 2.5 entre 100, eso es para convertirlo en un factor por el voltaje de alimentación, ¿sí? Que es, estos son 3 voltios. Entonces, 3 voltios es lo que nosotros máximo estaríamos permitiendo que se pierda en esos conductores desde el centro de carga hasta el toma corriente que nos estaría alimentando esa plancha, ¿no? En otras palabras, si nosotros acá tenemos 120 voltios, acá ¿cuánto tendríamos? ¿Ok? Tendríamos 117, porque se pierden 3 en los conductores desde acá hasta acá, ¿sí? Ok, ya conocemos el voltaje, la caída de voltaje, entonces ya tenemos este parámetro de acá, ¿sí? Vamos a tener entonces que la sección del conductor va a ser igual a 2 veces, voy a poner acá, 2 veces la corriente por la longitud. Y como divisor vamos a tener la caída de voltaje multiplicado por, vamos a poner acá el simbolito de la conductividad. Acá necesitamos definir cuál va a ser la conductividad que vamos a estar utilizando y lo voy a hacer acá, ¿sí? Vamos a definir que la conductividad que vamos a utilizar en este caso es igual. Esto seguramente es una constante, por eso es de que es una constante para el programa, ¿no? Por eso es de que me lo estoy tomando así, pero nosotros la vamos a redefinir. ¿Y qué conductividad vamos a utilizar? Vamos a utilizar la conductividad de el cobre, utilizar la conductividad del cobre y vamos a utilizar la de 70 grados. Yo voy a remarcarlo por acá con un pequeño cuadrito para que pues sepamos de dónde es que viene ese valor. ¿Sí? Vamos a utilizarlo de esta manera.
Em, el valor que vamos a estar utilizando es 48.47. ¿Sí? Entonces, el cálculo de esto va a ser 6.68. 6.68, ¿qué? Sería 6.68 milímetros cuadrados. Cerré la calculadora, permítanme la vuelvo a abrir. Vamos a hacer el cálculo acá en la calculadora y nos dice que la sección del conductor va a ser igual a 2 veces, bueno, voy a auxiliarme del divisor, la caída de tensión permitida en voltios, que sería 3 por la conductividad, 48.47, acá voy a continuar arriba, por em, la corriente, que era 13.889, ya con la aproximación, por la longitud, que estamos hablando que eran 35 metros. Acá tenemos 6.686 milímetros cuadrados. Vean, la forma de ingresarlo en la calculadora pues puede variar de cada quien, siempre y cuando se respete pues la jerarquía de cálculo, ¿no? Lo voy a hacer de otra manera. Voy a abrir paréntesis y voy a ingresar todo lo de arriba. ¿Sí? 2, uy, 2 por 13.889 por 35, esto está en metros, esto está en amperios. Cierro paréntesis porque allí finalicé la parte superior y ahora voy a poner el auxiliarme eh, de este operador, ¿no? Y acá voy a abrir paréntesis. Incluso pudiese omitirlos porque yo ya sé que estoy abajo, ¿no? Pero a veces son operaciones que son eh, un poco más largas. Entonces lo recomendado es que lo pongamos entre paréntesis, aunque si ya estamos abajo no nos va a afectar en nada. 3 por em, la conductividad, 48.47. ¿Sí? 6.68 milímetros cuadrados. Entonces, ¿qué significa este valor? Eso significa que nosotros debemos instalar acá, se debe instalar un conductor cuya sección sea mayor o igual a 6.80, uy, perdón, 6.686 milímetros cuadrados. ¿Sí? Esa es la conclusión. Ahora bien, ¿qué conductor seleccionamos? Como les comentaba, tenemos que hacer ese paso de buscar, no hacer la conversión, ¿no? Sino que buscar el equivalente. Vamos a buscar el equivalente tanto en la NOM como en la tabla 8 de TENEC. Vamos a ver acá, tenemos la tabla y andamos buscando 6.86. Eh, 6.68, perdón. Entonces, veamos. El número 10, AWG, tiene un área o una sección de 5.26 milímetros cuadrados. Entonces ese no nos cumple, ¿no? Tiene que ser mayor o igual a 6.68. Entonces, el que nos cumple, el inmediatamente superior, es el número 8. ¿Sí? Voy a ponerlo por acá. Voy a tomar la capturita y vamos a remarcar
Si ven acá dos valores, ¿sí? 8, 8, 8, 8 milímetros cuadrados, es porque esta tabla es para propiedades de los conductores y acá desde el AWG número 18 hasta el AWG número 8 em, nos da las propiedades para el sólido y el cableado. ¿Sí? Así que por eso vemos dos valores. Pero pues sabemos de que estaría siendo el mismo. Acá no me va a quedar, no me va a caber como quería. Pero vamos a ver si nos cabe de otra manera por acá. No nos va a caber. Sí, no. Tendría que insertar otra página o también vamos a capturar solamente el pedacito. ¿Sí? Vamos a capturar solo la sección donde se nos está mostrando ese, ese trámite. ¿Sí? Y esto sí, ahora lo voy a poner acá. Y acá vamos a poner como eh, conclusión, ¿no? Ok. Vamos a dejar acá como respuesta. ¿Sí? Em, Noten que esta es con respecto a la tabla 8, pero si nos vamos a la NOM, estaríamos obteniendo lo mismo. ¿Sí? Del 10 vemos que no nos cumple, acá lo tenemos, y el 8 pues sí ya nos está cumpliendo con ese valor. Así que la selección es la misma, ¿no? El conductor número 8. Entonces, yo tendría que instalar un conductor número 8 desde acá hasta acá para cumplir con una caída de tensión del 2.5%. Si yo cambio ese parámetro, pues el conductor se va a disminuir. Vamos a hacerlo. Supongamos de que fuese 3%. ¿Sí? El conductor que cumple sería el de 5.57 milímetros cuadrados. Pero veamos de que siempre nos mandaría inmediatamente al 8 porque el 10 su sección es 5.27 y entre el 10 y el 8 no tenemos un conductor de por medio, así es de que nos estaría eh, enviando al cálculo perdón, a la selección del conductor número 8. ¿Sí? Vamos a hacer ahora otro ejemplo con, em, con una, un cálculo con una aplicación del escenario 2 en el que nosotros necesitamos conocer, ¿sí? Necesitamos conocer lo que vendría a ser em, cuál es la caída de tensión que se está dando
en un equipo pues que está siendo alimentado ya por unos conductores. Vamos a ver. Y nos dicen, se ha alimentado un horno desde un sistema 100% trifásico, ¿sí? Donde se tienen 3 fases más tierra, es decir, solamente van las 3 fases y la tierra, con un voltaje de 240 voltios. El horno en plena demanda consume 4.7 kilowatts. Okay, ya tenemos el voltaje, que es 240 voltios trifásico. El horno en plena demanda consume 4.7 kilowatts. Entonces aquí le vamos a poner 4.7 kilowatts. Y está situado, ok, acá nos da la distancia, a 67 metros desde el tablero principal y se alimenta, vamos a ponerle AWG igual a 8. 8 AWG. ¿Sí? Se alimenta con un conductor AWG. Yo acá voy a poner una notita. Necesitamos los milímetros cuadrados. Y me preguntan, ¿cuál es la caída de tensión que se está dando por alimentar esta carga? ¿Sí? Desde una longitud de 67 metros con un conductor de el 8 AWG. Ok, acá ya entramos en lo que vendría a ser el escenario 2 de conocer de cuánto es la caída de tensión que estamos teniendo en un conductor ya instalado, ¿no? O pudiera ser que es parte de un diseño y nosotros queremos corroborar de que ese diseño esté bien efectuado. Entonces vamos a estar utilizando, permítanme acá, vamos a estar utilizando esta fórmula, ¿sí? Y vamos a sacar los datos ya en función de variables acá, ¿no? Vamos a poner que el voltaje es igual a 240 voltios. La potencia es igual a 4.7. Esto sabemos de que son kilowatts, ¿no? La longitud, ok, la longitud todavía, bueno, sí, pongámosla ya. Es de 67 metros. ¿Y qué nos falta? Bueno, la sección. Vamos a ponerla ya, pero la vamos a utilizar hasta, bueno, de hecho la ocupamos ya acá. La sección. ¿De cuánto es la sección equivalente al 8 AWG? Pura coincidencia, ok. La selección acá no está, no estaba relacionada con el ejercicio anterior. Pero ya que nos está dando ese conductor, vamos a tomar esto como referencia y lo vamos a poner por acá. Eso pues ya sabemos de dónde viene, ¿no? Viene de la tabla. Entonces le vamos a poner que tiene 8.367 milímetros cuadrados, ¿sí? Ok, ¿de cuánto va a ser el delta de V? La caída de tensión va a ser igual entonces a, vean, esa raíz de 3 ya es por fórmula, ¿sí? Así que lo vamos a ingresar de esa manera. Raíz de 3 por la sección por la conductividad. O sea, vamos a seguir manejando conductor de cobre
con una referencia para la conductividad 70 grados, por lo tanto, pues el valor va a ser el mismo, ¿no? Lo vamos a poner por acá. Acá. Y sabemos de que acá necesitamos la corriente y la longitud. Ok, pero acá nos falta algo, ¿no? Que es la corriente. No lo hemos calculado. Se me estaba escapando. Esto es secundario. Sí, ya nos faltaba dentro del cálculo la corriente. De hecho, que acá podemos mover esto. No vamos a borrarlo. Vamos a utilizar de las fórmulas que les compartí. Ahora lo que vamos a estar utilizando es esta formulita de acá. ¿Sí? Esta de acá. Esto es para la corriente. Ok, entonces la corriente va a ser igual a la, la potencia por 1000 entre raíz de 3 por el voltaje por el factor de potencia. Yo acá, correcto, error, no he definido el factor de potencia, ¿sí? Fíjense que ya que es un horno, podríamos asumir de que es 100% resistivo y que el factor de potencia es igual a 1, ¿sí? Eso es como parte de una consideración de diseño. Podríamos asumirlo como factor de potencia 1, sin embargo, podría ser de que ese horno sea algún tipo de inductores o otro tipo de tecnología y el factor de potencia sea diferente. Para no quedarnos con un factor de potencia igual a 1, ¿sí? Vean cómo cambia la corriente. Si tenemos un factor de potencia igual a 1, la corriente es 11.3. Pero si tenemos un factor de potencia diferente, la corriente va a ir incrementando. Entonces, nos vamos a quedar con que el equipo tiene o funciona con un factor de potencia de 0.9. Esto pues para asumir de que no es 100% resistivo, ¿no? Y para el cálculo, bueno, aquí sería para el cálculo de la corriente. Acá vamos a poner la caída de tensión que vamos a tener es eso nos va a quedar como una notita. La caída de tensión que estaríamos teniendo es esta de acá. ¿Sí? Ok, ahora bien, pero esta caída de tensión es la caída de tensión en voltios. ¿Sí? Bueno, no debemos olvidar que estamos utilizando este valor de referencia para la conductividad. ¿Sí? Así que voy a pegarlo por acá de nuevo para que no se nos vaya, para que no se nos vaya a olvidar, ya que pues podríamos imprimirlo y tener las hojas separadas y luego no vamos a encontrar de dónde es que venía ese valor. Lo voy a poner. Sabemos de que nos va a dar el cálculo, no nos va a cambiar porque ya estaba definido en la parte de arriba.
Ok, entonces la caída de tensión que nos está provocando ese conductor número 8 es de 3.59 voltios. Ok, hagamos el cálculo. Vamos a comenzar desde el cálculo de la corriente. Y nos dice que acá vamos a necesitar 4, bueno, son 4.7 por 1000. 1, 2, 3. Entre la raíz de 3, acá nos vamos a mover hacia la derecha, por 240 por 0.9. ¿Sí? Eso nos da 12.56. Okay. La caída de tensión va a ser igual a raíz de 3 por... Bueno, para utilizar todos los decimales, como lo tenemos en una operación anterior, pudiéramos utilizar Hans. Pero vamos a utilizar el valor, ¿no? 2.563 por longitud, que es 65. Veamos. 67. Por acá, 67. Ok. Entre la sección, que es 8.367 por la conductividad, que es 48,47. ¿Sí? Y con eso estamos completando la fórmula. Acá la tenemos. Raíz de 3 por la corriente por la longitud entre la sección del conductor que tenemos instalado por 48,47. Esto nos da 3.5948. Acá lo programa lo aproximado, ¿no? Ya lo tenemos aproximado. Y estos son voltios. Si lo queremos en porcentaje, ¿sí? Si lo queremos en porcentaje, acá lo que tenemos que hacer es la caída de voltaje va a ser igual a el voltaje que nos está dando entre el voltaje nominal por 100. Esto es igual a 1.48%. ¿Sí? 1.498%. A 1.5 digamos. Ok, acá tengo los 3.59, 3.595 entre el voltaje, que sería 240 por 100. ¿Cuánto nos da esto? 1.5. Esto es 10%. ¿Sí? Acá vamos a ponerlo por ciento. Hay una forma de configurar las unidades por acá, pero pues tendría que haberlas ingresado todas las variables con unidades. Estos son voltios. Bueno, o sea, estos son voltios, este es porcentaje. Entonces, en conclusión, estamos cumpliendo vamos a ver. Ok, ¿cuál es la caída de tensión? Nos dice. Ok, ya la conocemos en voltios y en porcentaje. ¿Estamos cumpliendo con la caída de tensión recomendada? La respuesta es sí. Es menor al 3%. ¿Sí?
Ok, y con eso pues tenemos el cálculo para los dos escenarios. Dejado las fórmulas y las constantes que estamos utilizando para que las tengamos de referencia dentro del ejercicio. ¿Ok? Cualquier duda o consulta pueden hacerla en el grupo o pues la revisamos cuando nos veamos en el salón de clase. De igual manera pueden dejarla en el Classroom.